El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo un desayuno conmemorando el 8º aniversario de la Fundación Carlos María Abascal, organizado por miembros de esta institución y de la Fundación Konrad Adenauer. El licenciado Rodrigo Abascal Olascoaga, presidente de la Fundación Carlos María Abascal, dirigió al auditorio unas palabras de bienvenida, agradeciendo a los presentes su ardua labor promoviendo la democracia, el humanismo, la libertad, la justicia y la solidaridad en México. Agradezco especialmente a nuestros conferenciantes, don Manuel Espino Barrientos, ingeniero José Luis Dueje Tamargo y al licenciado Fernando Belaunzarán Méndez. No quiero adelantarme mucho, pero auguro que este diálogo será muy fructífero, el intercambio de ideas gracias a la experiencia que estos destacados políticos mexicanos han acumulado en su trayectoria en servicio a nuestro país. Saludo con respeto y simpatía a don Frank Derlin, a don José Medina Mora, así como a don Felipe González, representado en este acto por don Fernando Palma, tres grandes hombres que han amado verdaderamente al ser humano y que durante toda su vida se han dedicado a transformar a México con su trabajo diario. Ahí en cada uno de sus ámbitos, a donde Dios y las necesidades de su pueblo los han llevado. Por ello los felicitamos muy sinceramente, otorgándoles este 2017 el Premio al Humanismo Carlos Abascal. Saludo a nuestros consejeros y aliados, especialmente a la Fundación Konrad Adenauer, a quien agradezco su patrocinio. Licenciada Natalia Arriaga, le pido de favor lleve al doctor Estefan Joss nuestro saludo y gratitud por promover la democracia, el humanismo, la libertad, la justicia y la solidaridad en México y en el mundo. Antes de ceder la palabra al licenciado Carlo Pisano, moderador de la mesa de diálogo, mencionó los logros que la Fundación Carlos Abascal concretó durante el último año y exhortó a los invitados a continuar con la encomienda de su padre, transformar a México a la luz de los valores eternos. Esta es la encomienda que, fiel a sus creencias, nos dejó don Carlos María Abascal Carranza unos días antes de su partida a la casa del padre, hace ya casi 9 años. Parece imposible realizarlo, pero la realidad es que vivimos en nuestro país son inmejorables para ejercitarnos en la fe, la esperanza y la caridad. Las adversidades nos confrontan siempre y para toda persona de buena voluntad son una motivación vital que nos impulsan a dar lo mejor de nosotros en lugar de estar buscando culpables o solo quejarnos. Es ante las adversidades que fortalecemos nuestras convicciones, proyectamos con mayor candor nuestros sueños y amamos con la entrega de quien se sabe transitorio y pasajero. Es cierto que México todavía sufre el lastre de la corrupción, la impunidad y la inseguridad. No llega aún a todos los mexicanos los beneficios concretos que se auguraban con las reformas estructurales en materia laboral, educativa, energética y hacendataria alcanzadas en los primeros años de este sexenio. Hace apenas algunos meses, cuando ya iniciaba la carrera de aspirantes a la presidencia de la República, nos sacudieron 2 terremotos, no solo en lo material y con la dolorosa pérdida de vidas humanas, sino también como un llamado fuerte a nuestra conciencia individual y colectiva para unirnos y analizar con seriedad, responsabilidad y compromiso nuestros proyectos de vida y de nación. Los sismos nos han demostrado que la sociedad mexicana, solidaria por naturaleza, tiene un enorme potencial para transitar a la cultura del amor con base en la verdad, la justicia y el bien. La solidaridad es una fuerza monumental que requiere ser encauzada subsidiariamente bajo la guía de una autoridad orientada al bien común. Decía don Carlos Abascal que el Evangelio sí es denuncia, pero ante todo es anuncio. Anuncio de buenas nuevas, construcción de soluciones eficaces a nuestros problemas comunes. Por eso afirmo que vivimos tiempos de una esperanza actuante, donde diversos actores de la vida pública dialogan con seriedad, se unen y crean nuevos escenarios para la participación constructiva del proyecto de nación que favorezca más el pleno desarrollo integral de todos los mexicanos. Esta es la gran tarea en la que conviene ocuparnos en estos meses. No nos distraigamos demasiado en qué aspirante lleva un punto arriba o abajo en las encuestas. Dialoguemos con apego a la verdad. Propongamos atendiendo a nuestra realidad y al bien común de los mexicanos. Por eso celebro que hayan acudido a nuestro llamado el día de hoy para platicar sobre el futuro político de México en su más amplio sentido y que debemos y podemos construir juntos para nuestro mayor bien. Continuemos formando desde nuestros distintos ámbitos
a las nuevas generaciones de políticos que sepan para qué es el poder público, que amen profundamente a México y que sirvan realmente al bien común desde la responsabilidad que les sea encomendada, que construyan la paz, propiciando el desarrollo y cumpliendo cabalmente sus funciones con apego a la ley. Deseamos que este anhelo se extienda a todas las personas, pues todos, en tanto seres humanos, tenemos una vocación política. Estamos llamados a construir con nuestros semejantes las condiciones de vida que hagan posible la realización plena de las personas, de las familias. En la democracia, todos somos corresponsables de que cada persona, cada familia, cada institución alcance o cumpla los propósitos para los cuales fue creada. La política es una actividad demasiado seria como para dejarla solo en manos de los políticos. Es tarea colectiva, construcción común, actividad superior que renueva nuestra fe en que somos capaces de organizarnos, mueve la esperanza para un futuro mejor y anima la caridad a partir de obras colectivas que contribuyen a la plenitud de cada persona. Muchas gracias por su presencia y participación, sean muy bienvenidos y ojalá aprovechemos la riqueza que tenemos en nuestros conferenciantes del día de hoy. Muchas gracias. Tenemos ahora, pensamos los consejeros de la Fundación ante las grandes decisiones que el país tendrá que tomar, que los mexicanos tendremos que tomar el próximo año. Por eso decidimos nombrar esta mesa de diálogo Perspectivas Políticas de México, y la verdad es que estamos muy honrados de la presencia de nuestros ponentes. Les presento nuestra mesa de 3 ponentes: el diputado Manuel Espino Barrientos, muchas gracias; al ingeniero José Luis Luege Tamargo, también consejero de la Fundación, y otro amigo también de la Fundación, don Fernando Belauzarán Méndez. Así dieron inicio las ponencias en donde se expusieron las diferentes perspectivas políticas de México. El primer orador fue el licenciado Manuel Espino Barrientos, quien habló de las características que, desde su consideración, debe tener un buen candidato a un cargo de elección popular. Dichas cualidades son honestidad, liderazgo, competitividad, una propuesta viable y compromiso con la sociedad antes que con su partido político o grupo ideológico. Voy a referirlo en primer lugar otra vez a la frase "el viejo sistema político mexicano". Yo recuerdo desde los años 70, en el discurso político, sobre todo de oposición, se ha usado mucho el argumento de lograr un cambio en la conducción política de México, y en ese cambio lograr también no una transformación, no un arreglo, no un parche al sistema político, sino cambiar el sistema. No basta hacerle cambios, hay que cambiar de régimen, hay que cambiar el sistema político. Pues este discurso va y viene, es recurrente, es cíclico, también es sexenal. Y quiero recordar que cuando íbamos hacia la elección del 2000, esa alternancia se atoró ahí, en la alternancia, no fuimos más allá. Habíamos ofrecido y prometido un cambio de fondo, y el cambio de fondo consistía en cambiar al sistema político. No lo logramos, por lo que haya sido. Sin buscar en este momento justificaciones ni culpables, no lo logramos. Nos quedamos en la alternancia. Lo más que logramos en el 2000 fue iniciar un proceso en el cual disminuyéramos el poder metaconstitucional del presidente para depositar o distribuir la responsabilidad del ejercicio del poder más allá de la presidencia, y se le dio relevancia al poder de los poderes de la Unión. Se le dio relevancia a la descentralización del poder centralizado, del poder nacional, para recargarlo más en los gobiernos locales y municipales. Sí hubo una desconcentración de poder, pero también le dimos mucho poder a los partidos políticos y comenzamos la construcción de lo que hoy tenemos en México, que es una partidocracia. No logramos que el poder público, acaparado por siempre, por décadas, por el presidente de México, llegara a los ciudadanos. El poder ciudadano tan anhelado también
tan fraseado en el discurso político de la oposición desde los años 70, si no es que antes, a partir del 2000 no logramos darle ese poder a los ciudadanos. Le dimos su lugar, insisto, a los poderes públicos, qué bueno, a los órdenes de gobierno, pero también a los partidos. Sin embargo, no así a los ciudadanos. La alternancia generó un esquema de gobierno que se esperaba distinto en el fondo a los anteriores. Tampoco lo logramos. Creo que resultó más cómodo montarse en el lomo del viejo sistema político y cabalgar en él hacia adelante, porque fue más cómodo dejar las cosas como estaban. Y finalmente, eso le costó muchísimo a los gobiernos de Acción Nacional. Y permítame jactarme de esto, se lo digo con conocimiento de causa. Me tocó convivir con el presidente de la República, Vicente Fox, con el presidente de la República, Felipe Calderón, desde la presidencia nacional del PAN. Entonces vi de cerca este proceso y me parece que sí nos faltó ser más atrevidos, ir mucho más allá y aprovechar la fuerza que se tenía y la confianza ciudadana. Por otro lado, el ingeniero José Luis Luege Tamago, segundo expositor de la mañana, desglosó una serie de datos y ejemplos que revelan la difícil situación por la que está pasando México, debido a la inseguridad y los elevados índices de corrupción e impunidad. Su postura fue la elección de una candidatura independiente como posible vía para combatir estos problemas que tanto dañan a los mexicanos. Me da muchísimo gusto estar en otro aniversario más de nuestra fundación de Carlos Abascal, en la cual me honro también de ser consejero y de haber participado pues, en muchos de los eventos de la fundación, y además me da mucho gusto su consolidación y cómo vamos caminando con pie firme rumbo al futuro en la formación de nuevas generaciones de políticos. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, y también muchísimo gusto de participar con dos grandes amigos, con Manuel Espino, con quien tuve la oportunidad de estar en uno de los comités nacionales de Acción Nacional, y con Fernando, un gran amigo que hemos compartido varias mesas, que aunque habíamos militado en distintos partidos, tenemos distintas visiones, hay una gran amistad y además estamos unidos en los valores de la honradez, del civismo y de la política. Muchísimas gracias por estar aquí también, Fernando. Bueno, pues cuando me comentaron el tema de perspectivas políticas, dije, caray, pensé que era algo más fácil, porque la verdad, yo mismo, y creo que en la mesa, pues es muy incierta la visión en este momento de las perspectivas, ¿no? Nuestro querido país, México, que cierra este año, 2017, con condiciones verdaderamente graves. Uno de los índices de inseguridad y violencia mayor de toda la historia de México. Cierra este 2017 con el índice más alto de homicidios, de secuestros, de desapariciones, y algo muy, muy grave que venimos luchando de muchos años atrás, con el mayor índice de corrupción y de impunidad que tengamos memoria. Cierra este año en el ranking mundial México como el segundo país de impunidad en el mundo. Es impresionante que ante los escándalos mundiales internacionales, aquí se hace oídos sordos, somos el país de no pasa nada, y los corruptos, los funcionarios corruptos, los empresarios corruptos, los criminales simplemente apuestan al olvido. Es interminable la lista de casos que hemos venido analizando a lo largo de los últimos años. Tenía una lista muy larga, pero cuando me dijo, Carlos, tienes 15 minutos, dije, caray, pues yo tenía desde la Casa Blanca, con el grupo IGA, el consentido del gobierno del Estado de México en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, y consentido en esta administración, y que como todos aquí sabemos, además de muchas licitaciones con sobreprecio y con fraude, pues perdió las dos más importantes después del escándalo de la Casa Blanca. Y así podríamos hablar de la corrupta compañía española OHL y sus autopistas con sobreprecio y con todos los fraudes en cuanto a los aforos, en cuanto al pago de cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y quise ahorita acordarme, porque vi a un gran amigo, Muñoz, un gran director de Pemex,
tomar un ejemplo para dejarlo aquí solamente para una probadita de todos ustedes. El tema de la compra por parte de Pemex de una empresa que produce fertilizantes, que se llama Agronitrogenados. Esa empresa quise tomarla como ejemplo porque es ilustrativa, dado que yo, siendo diputado federal hace muchos años, precisamente Pemex se deshizo de esa planta que era Fertimex, que la planta estaba, hasta donde yo recuerdo, prácticamente nueva, pero el acuerdo era que no podemos tener nosotros ese tipo de negocios, y se deshicieron de Fertimex, que fue adquirida por un grupo de una persona que había sido el director de Pemex, senador del PRI, Rogelio Montemayor, aliado con la empresa Altos Hornos de México. Hoy Pemex decide volver a comprar la empresa. Nada más que la empresa tiene 30 años, es una chatarra, está deshecha, es obsoleta, tiene 14 años fuera de operación. Fíjense ustedes la decisión de este gobierno corrupto. Adquiramos la empresa porque tenemos que producir fertilizantes. La empresa la tasaron en $275 millones. Pero para repararla, para rehabilitarla, ¿qué creen? Necesitamos otros 200 millones de dólares. Pero para que opere, ¿qué creen ustedes? Requerimos rehabilitar otra planta que no funciona de Pemex, que es la que produce el amoníaco, para que la empresa pueda producir urea, y cuesta $165 millones. Un ejemplo, $480 millones. Echen un cálculo, más de 15,000 millones de pesos para anclar una planta chatarra que ya se había deshecho desde 1991. Pero ¿a quién beneficia esa compra? Pues a nosotros. Es precisamente quien vende la planta, quien la había adquirido en 1991. Es impresionante, y esto demuestra la podredumbre y el grado de corrupción al que ha llegado este gobierno. Y es verdaderamente muy serio una declaración ya que tiene mucho tiempo del propio presidente, cuando él dijo: la corrupción, señores, es parte de nuestra cultura. La corrupción somos todos, ¿no? Y por lo tanto, ahí está reconociendo tácitamente la corrupción de su gobierno, pero además algo muy serio, dando la línea para que aquí se robe a todos los derechos. Por último, el licenciado Fernando Belauzarán cerró la mesa con un discurso sobre la existencia de viejos vicios que han ido impregnando poco a poco a los partidos políticos y la falta de organismos que puedan hacer frente al poder de los distintos gobernantes. El licenciado planteó un fortalecimiento de las instituciones como una medida efectiva para encarar la concentración del poder y así terminar con el régimen sistemáticamente corrupto en el que actualmente vivimos. Efectivamente, México vive un momento muy complicado, porque este régimen está podrido de alguna manera, está totalmente descompuesto. Lo que habíamos logrado era elecciones competidas. Eso es lo que se había llamado como transición a la democracia en México, y esos avances en elecciones competidas, confiables, con equidades aceptables, digamos, pues ya vimos lo que sucedió en la elección del Estado de México y en la elección de Coahuila. Coahuila es una elección que nos regresa prácticamente al siglo pasado, a los 80s. Aquí debería explicarnos Manuel Bartlett cómo eran las elecciones entonces, porque no solo es la primera elección en donde el conteo rápido no concuerda con el PREP, y dieron dos ganadores distintos. La primera vez desde que existe el conteo rápido que hay una dislocación entre dos resultados, sino también el manejo de la paquetería electoral, la manipulación de la paquetería electoral. Todos vimos cómo llegaban los paquetes totalmente destrozados a las juntas distritales, etcétera. Bueno, esa elección el tribunal hizo hasta lo imposible por mantenerla, y nos pone a decir que por no haber cambiado ese régimen, hasta lo que habíamos logrado con elecciones competidas, hasta eso ya lo estamos viendo en riesgo y en franco retroceso. ¿Cuál es el asunto? Ya lo podemos ver a la distancia. Lo que pasó es que la transición a la democracia fue algo parecido como que el PRI dijo a los partidos de oposición: quieren el poder, pásenle a la fiesta. Y pásenle a la fiesta con nuestras normas no escritas, con nuestros códigos,
con nuestros privilegios, etc. Y se dio una mimetización de los partidos que habían combatido al viejo régimen, se dio una mimetización con el PRI. Y de menor o mayor medida, los partidos fueron imitando los vicios del viejo régimen, los vicios del PRI. Todos los partidos, sin excepción, utilizan o alimentan, crean, construyen y movilizan clientelas. Antes de 2007, 2008, que fue la reforma electoral de medios de comunicación, los partidos buscaban hasta por debajo de las piedras para pagarle a la televisión y salir en spots en televisión. Después del 2008, que ya no se paga eso, que son ahora los tiempos del Estado, ahora se busca por debajo de las piedras para mantener clientelas, lo que se llama voto duro, voto movilizado, etcétera, ¿no? Y eso ha generado una perversión tremenda. Hay clientelas que se venden a todos los partidos, ¿no? Y ya casi las elecciones son un programa social o programas sociales, porque hay una cantidad de dinero en efectivo y de beneficios materiales y que se dan, y que ya la gente o las organizaciones esperan eso, que lleguen las elecciones para tener acceso a esos recursos, sean especies, sean en efectivo, que se reparten en las elecciones. Hay una tremenda lógica clientelar del barrio, y en el Estado de México vimos cómo, sin ningún pudor, los secretarios de Estado, el gabinete, fueron en época electoral a entregar programas sociales para eso, porque también usan el dinero público para construir esas clientelas. Es un retroceso, y lo que vemos ya es la desvergüenza de quienes quieren mantener el poder ya sin ni siquiera cuidar las formas. El evento concluyó con la entrega del premio al humanismo Carlos Abascal, galardonando el compromiso social de Frank Devlin, el liderazgo empresarial de José Medina Mora y la labor política de Felipe González. ¿Cuál es la misión que le da sentido al empresario? Distinguidos miembros de la Fundación Carlos María Abascal Carranza, familiares de don Carlos, muchas gracias por este reconocimiento. Hace 32 años tuvimos el sueño de que en este país sí se podía tener una empresa que diera un excelente servicio a los clientes, una empresa en la que los que trabajáramos ahí nos pudiéramos desarrollar en lo personal y en lo profesional, una empresa basada en principios y valores, una empresa que cumpliera con todas las obligaciones legales y fiscales, y que después de todo esto fuera negocio. Hoy, después de 32 años, Soluciones es la empresa que es gracias a esa visión, a esa claridad del tipo de empresa que queríamos ser. Hemos seguido el camino de la responsabilidad social, y en este sentido el legado de don Carlos Abascal. En primer lugar, propiciando desde la empresa la actuación ética. Esto que nos decía don Carlos, que la corrupción retrasaba el desarrollo y el avance de nuestro país. Y con la convicción de que lo podemos hacer este cambio desde la empresa. Una circunstancia que nos pasó, yo vivo en Guadalajara, ahí fundamos la empresa. Cuando construimos nuestro edificio corporativo, uno pensaría que si uno cumple con la ley y los reglamentos, le deben dar una licencia para construirlo, y si no lo cumple, no se lo debieran dar. Ya obtuvimos en las ponencias excelentes aquí la situación de esta corrupción que existe en el país. Pensaríamos que tardarían un mes, a lo mejor 3 meses por la burocracia. En nuestro caso tardaron 3 años, 9 meses y 15 días. Nos perdieron 3 veces el expediente. Y la única razón es que no estuvimos dispuestos a darles ni un peso de mordida. Hoy esto es historia, porque ya hace 6 años estamos en ese edificio. Pero esto ha servido para transmitirle a los colaboradores, a la comunidad empresarial, de que sí se puede en México seguir el camino
de la ética, del bien común, tal como lo trazó en su pensamiento, en su legado, don Carlos Abascal. En segunda instancia, la responsabilidad social nos habla de la calidad de vida dentro de la empresa, y aquí tenemos un legado muy claro de don Carlos en la formación integral de nuestros colaboradores. Don Carlos hablaba de esta formación integral, es decir, la función del empresario no es nada más la formación en lo intelectual para el trabajo, sino en las 4 esferas, es decir, en lo físico, en lo intelectual, en lo social y sobre todo en lo espiritual. Porque él, en la búsqueda del bien común, nos enseñó que no hay nada que fortalezca más el espíritu que salir y ayudar a los demás. Finalmente, otras 2 vertientes de la responsabilidad social, que son el cuidado del medio ambiente, estos recursos naturales que de alguna manera recibimos de Dios en la creación, y que nuestra responsabilidad es darles un buen uso, y que hemos demostrado como humanidad que no somos conscientes del deterioro que estamos haciendo del planeta. Finalmente, la vinculación con la sociedad. Esta es la realidad del país en el que vivimos, en donde 53% de nuestros hermanos mexicanos están en pobreza, y que vemos miles de millones de pesos de programas de gobierno que se gastan y que no cambian la situación de pobreza y desigualdad. Aquí tenemos una gran responsabilidad como empresarios, en el sentido de que el tiempo que pasan los colaboradores en la empresa les demos esta formación y esta sensibilidad. Si estamos de paso por este mundo, con mayor razón estamos de paso por la empresa. Y termino simplemente tomando este compromiso que nos dejó don Carlos, siendo vicepresidente nacional de Coparmex. Tenemos un gran legado, y por eso luchamos porque el salario mínimo, por ejemplo, esté al nivel al menos de la línea de bienestar. Pero también invitamos a los empresarios para que dentro de sus empresas estacionemos un poco los sueldos altos y esto lo distribuyamos abajo. Esto nos dará una mejor empresa y con esto un mejor país. Simplemente termino agradeciendo este reconocimiento y con el compromiso de vivir tanto dentro de la empresa como en Coparmex, llevar este gran legado de don Carlos María Abascal Carranza. Muchas gracias. Antes que nada, decirles que la Fundación, siguiendo el ejemplo de don Carlos Abascal, es tolerante. Estamos haciendo un ejercicio de tolerancia de aquellos que no coinciden con nosotros. La mayoría de los que estamos aquí coincidimos en esa doctrina que promovió Carlos María Abascal, que no es ajena, y déjenme decirlo, porque no es propiedad nada más del PAN, sino también de Coparmex, de otros lados, que es ese humanismo político, el humanismo. Estamos hablando del respeto a la eminente dignidad de la persona humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común. La mayoría que estamos aquí coincidimos con ella, hasta mi tocayo Belauzara, que es el PRD. Pero en esos principios que son universales coincidimos todos. Eso lo aprendimos Loeje, Manuel, y coincidimos. Manuel dice que se va a morir con el corazón panista, independientemente de que esté ahorita en otra trinchera. Ojalá y regrese a nuestra trinchera, es algo que yo le deseo, porque fue un ejemplo de presidente del PAN, y como persona que lo conozco hace 30 años, lo considero mi hermano. Igual José Luis Luege, que desde 1888 decidió entrar al PAN como diputado federal y asumió la doctrina del PAN. Carlos Abascal decía: lo que nos hace fuertes es el temple, el espíritu y los principios en los que creemos. Independientemente, como dice Manuel, ya a la hora del gobierno, aquí la ideología no tiene nada que ver, lo que es limpia, lo que es seguridad, todos coinciden en que tienen que hacer lo mejor posible, pero el político debe tener ese temple y esa doctrina que lo guíe. Eso es lo que busca, porque tendrá la moral, tendrá la calidad moral, tendrá la decencia de poder dar ejemplo de cómo se debe gobernar. Perdón por la acotación, pero creo que valía la pena mencionar. Y eso lo promovía Carlos Abascal, Carlos María Abascal Carranza,
todos los días, inclusive como un católico ejemplar, como también lo es Felipe González, quien a nombre de él recibo esto. Les voy a leer la carta que me envió. Estimado Fernando, espero te encuentres bien junto con tu familia. He recibido con enorme beneplácito la invitación de la Fundación Carlos María Abascal al evento Perspectivas Políticas de México, en el cual se me entregaría un reconocimiento. Debo decirte que a raíz de la pérdida de mi hijo Felipe Jesús, la vida familiar de mi esposo y tu servidor se ha trastocado. A raíz de esto me será imposible estar en el evento este 29 de noviembre por atender la invitación, por lo cual ruego de la manera más atenta me representes en tan importante evento y me disculpes. Precisamente por los directivos de la Fundación, mi ausencia por los eventos que antes te expliqué. Agradezco de antemano tus atenciones y tendré la oportunidad de hacerte personalmente. Felipe González es el mayorista abarrotero más grande del centro y norte del país. No tenía ninguna necesidad de participar en política. Sin embargo, llegó a ser gobernador del estado de Aguascalientes. Después fue subsecretario con Carlos María Abascal Carranza en la subsecretaría de gobierno, la secretaría de gobernación. Después fue senador. Precisamente lo que mencionaba Manuel, de cuando veíamos que Felipe Calderón traía 19 puntos abajo y no tenía cómo subir. Nos abocamos a hablar también con liderazgos locales como Beto Cárdenas, como Pancho Barrio, como Gilberto Félix, como muchos de ellos, para que fueran una sombrilla inversa que catapultara a Felipe Calderón. Uno de ellos fue Felipe González, que aceptó ser candidato a senador. Obviamente Beto Cárdenas y todos ellos. Sumado a lo que decía Manuel, esto empezó a modificar precisamente las encuestas, la tendencia, hasta que se logró el triunfo del Partido de Acción Nacional. Felipe, les voy a contar una anécdota. Cuando era candidato a gobernador, me tocó ser diputado local y un diputado del PRI, Terrazas, de San Salvador, Chihuahua, porque yo fui diputado local por Acción Nacional orgullosamente en Chihuahua. Me decía, oye, ese señor va a ganar la gobernatura. Yo no conocía a Felipe González. Digo, ¿por qué? No tienes idea de lo generoso que es ese señor. ¿Por qué? Dice, es el mayorista más grande del centro norte del país. Dice, yo lo fui a ver porque quería poner en Saltebo de medio mayoreo un negocio. Me dijo, mire, ¿cuánto dinero tiene? Bueno, pues no mucho. Le voy a hacer un favor, porque va a ser usted exitoso al haberme venido a buscar aquí y quiero que usted y muchos logren emprender lo que usted busca. ¿Qué es? Le voy a surtir de lo que yo considero le va a servir para que despegue usted su negocio. Y conforme vaya pasando el tiempo, como se va a ver qué es lo que tiene más demanda, lo vamos a corregir. Le voy a dar 1 año para que me empiece a pagar. Ahí está toda la confianza y por favor tenga éxito. Y no dude en hacer las cosas bien. Dice, así como a mí, sé que a muchos les ha ido,